los 4 temas principales de la epístola a los romanos. 4 grandes temas que hacen el cuerpo de toda la epístola a los romanos. Número 1, el primer tema es la ira de Dios. Número 2, el segundo tema es la gracia de Dios. El tercer gran tema es el plan de Dios. Eso está del capítulo 9 al 11, 3 capítulos para hablar del plan de Dios. Vamos ahí, vamos a abordar, por ejemplo, grandes de interés de la iglesia, como son el ministerio de los dones del Espíritu Santo. Ahí se aborda en Romanos capítulo 12. Vamos a abordarlo en su momento. En el plan de Dios está otorgar dones a cada hermano y hermana, para que puedan de esa manera edificar una comunidad y también ser de impacto a las sociedades donde viven esas comunidades cristianas. Así que el plan de Dios, capítulos 9, 10 y 11, y el 12 hasta el 15, a la mitad del 15 más o menos, casi al final, está lo que es la voluntad de Dios. 4 grandes temas, los 4 grandes temas de Romanos: la ira de Dios, la gracia de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Dios. La voluntad para la vida cotidiana, para cada día. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo puedo tratar a mi esposa? ¿Cómo debo tratar a mi esposo? ¿Cómo debo de...? Todo eso, ahí se aborda en Romanos, en cuanto a la vida diaria. Muy bien, vamos ahora a entrar al texto particular de esta mañana, que está en el capítulo 2, versículos 1 al 16. 2 del 1 al 16. El tema grueso es la ira de Dios, el tema grande, y para esta mañana hablaremos del juicio final. El juicio final, el juicio de Dios. Todavía esta es una palabra, no sé, cuando digo juicio de Dios, qué viene a la mente suya. No sé qué viene a su mente, pero eso dependerá de cómo aprendió cuando estaba pequeño. ¿Qué aprendió de Dios cuando estaba pequeño? Que era bien severo de Dios, que era duro, que siempre era un Dios vengativo. ¿Así aprendió usted? ¿O que es un Dios bonanchón el que nosotros tenemos? Un Dios que todo lo pasa, no hay problema, Él lo pasa todo. ¿Qué aprendió usted de Dios? Lo que aprendemos de Dios lo aprendemos en nuestra corta edad, de 0 a 2 años, 3, 4 años. Antes de ir a las manos de otras personas o a la enseñanza de otros, lo aprendemos nuestros padres o las personas que estuvieron con nosotros enseñándonos. Ellos transmiten quién es Dios para nosotros. La fe de ellos y la fe nuestra, cuando estamos pequeños, en esa edad. La fe de ellos y la fe nuestra. Entonces, lo que ellos creen de Dios y cómo ellos se comportan, así pensamos que es Dios. Todo lo que ellos son, así pensamos que es Dios para nosotros, cuando estamos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que usted aprendió de Dios? ¿O aprendió que Dios es justo y misericordioso? ¿Qué aprendió de Dios? Muy importante esto. Ahora, este pasaje que vamos a compartir, y quiero que entremos a él en este momento, capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual, 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Quiero decirles que en este texto del 1 al 16 de Romanos, que es el que vamos a considerar esta mañana, se repite 4 veces acerca del juicio de Dios. Es el tema que va a través de este párrafo. Ya leí el versículo 2, habla del juicio de Dios. Ahora el versículo 3 al final: ¿escaparás del juicio de Dios? Es una pregunta, pero ahí está el juicio de Dios. Luego el versículo 5, al final, de la revelación del justo juicio de Dios. Y luego el versículo 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios juzgará, habrá un día de juicio. Les explico nuevamente, hermanos, algo importante sobre lo que es el juicio. Si hay un juicio final, es porque hay juicios históricos. Hay juicios históricos, quiere decir que hay juicios en el tiempo de la vida del ser humano. Pero también habrá un juicio final. Y aunque es un poco difícil abordar este tema, particularmente porque algunos hasta lo toman como, eso del juicio final es para meterle miedo a la gente. Yo no hablo porque Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es Dios de amor. Pero nosotros no podemos arrancar de la Biblia las partes que Dios dice que están ahí y que es la verdad de Dios. Aquí habla del juicio y tenemos que abordar el tema del juicio esta mañana.
lo tenemos que abordar bíblicamente. Dios no es un Dios vengativo que está buscando cómo vengarse a aquel que se porta mal en contra de él. No, lo veremos ahora. Pero Dios es un Dios justo y Dios es un Dios misericordioso. Y la